Reddit Necota presenta. Me cansé de ser abusada y le destruí la vida a mi abusadora. Hola a todos. Soy esa chica que durante años fue ignorada, despreciada y finalmente elegida como el blanco perfecto para el entretenimiento cruel de alguien que se creía superior. ¿Quién era? Laura, por supuesto. La reina del instituto, la que pensaba que podía manejar a todos como si fueran simples peones en su estúpido juego. Hoy les voy a contar cómo decidí ponerle un fin a todo eso, y no esperen arrepentimiento de mi parte. Porque cuando el mundo te empuja demasiado lejos, a veces solo te queda empujar de vuelta, y con fuerza. Todo comenzó en la secundaria, un lugar que se suponía debía ser un espacio para aprender y crecer, pero que para mí, gracias a Laura, se convirtió en un infierno personal. Era la típica chica popular, bonita, segura de sí misma y con una legión de seguidores que la adoraban y hacían todo lo que ella ordenaba. Y yo era solo una más, una chica cualquiera, que por alguna razón desconocida, Laura decidió que debía ser su próximo juguete. Al principio, las cosas eran relativamente inofensivas, si es que así se puede llamar a las pequeñas humillaciones diarias. Comentarios sarcásticos, risas a mis espaldas, cosas que, en teoría, no deberían haberme afectado, pero lo hacían. Porque, ¿saben qué? No importa cuán pequeña sea la piedra que te arrojen, si lo hacen día tras día, eventualmente empieza a doler. Pero claro, eso no fue suficiente para Laura. Una vez que vio que yo era un blanco fácil, decidió intensificar su diversión. Comenzó a difundir rumores que ni siquiera tenían una pizca de verdad. Hablaba de mi familia, de cómo estábamos arruinados, de cómo mis padres estaban al borde de la bancarrota. ¿El problema? La gente, como siempre, se creyó cada palabra. La burla y el desprecio se extendieron como un virus, y de repente, me encontré sola, completamente aislada. Mi casa, que alguna vez había sido un refugio, se convirtió en un lugar lleno de tensión. Mis padres no sabían lo que estaba pasando, y yo no tenía ni idea de cómo contarles. No porque no quisiera, sino porque, ¿cómo explicar que una chica de mi edad estaba destruyendo mi vida solo porque podía? Entonces, me callé, soporté, y fingí que todo estaba bien, hasta que ya no pude más. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Laura pensaba que podía jugar conmigo, y la verdad, fue un error subestimarme. Decidí que, si ella quería arruinar mi vida, yo podía hacer lo mismo con la suya. Y si pensaba que podía salirse con la suya, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Pasé noches enteras planeando. Cada detalle, cada paso, fue cuidadosamente calculado. Y la verdad, disfrutarlo sería quedarse corto. Era como si de repente, toda la impotencia y el dolor que había sentido se convirtieran en una fuente de energía que me empujaba a seguir adelante. Y vaya que lo hice. El primer paso fue atacar donde más le dolía, su relación con Rubén. Pobre Rubén, el típico buen chico, enamorado hasta las trancas de la persona equivocada. Pero bueno, no era mi culpa que estuviera ciego, ¿verdad? Creé perfiles falsos, inventé conversaciones, y, con un par de clics, hice que pareciera que Laura le estaba siendo infiel. El caos no tardó en desatarse. Rubén, por supuesto, cayó en la trampa como un niño en un truco de magia. Empezó a desconfiar, a hacer preguntas incómodas, y antes de que Laura pudiera darse cuenta, su relación se estaba desmoronando. Y debo decir que fue todo un espectáculo verlo desde la distancia. Cada vez que la veía correr tras él, suplicando, llorando, solo podía pensar, bienvenida a mi mundo, Laura. *** la caída de Rubén ***. Pero la situación no se detuvo ahí. A medida que el rumor de la infidelidad se extendía, Rubén comenzó a cambiar drásticamente. Lo veía en la escuela, yendo de ser un chico alegre y popular, a alguien totalmente diferente. Empezó a faltar a clases, a perder interés en las cosas que antes le apasionaban. Sus amigos, al ver lo que estaba sucediendo, también comenzaron a alejarse de él. Se corrió la voz de que estaba perdiendo la cabeza por culpa de Laura, y aunque él nunca confirmó ni negó nada, todos asumieron que era cierto. Rubén dejó de confiar en todo el mundo, especialmente en las mujeres. Me enteré de que incluso comenzó a tener problemas en casa,
su madre preocupada, su padre furioso por lo que estaba pasando. No fue sorprendente cuando, eventualmente, dejó de aparecer por completo. Se dijo que estaba recibiendo ayuda profesional, pero nunca lo confirmé. Y si le soy sincera, no me importaba en lo más mínimo. Para mí, él fue simplemente un daño colateral en mi camino hacia la venganza. Rubén, por desgracia, fue una víctima más de Laura y su obsesión por destruirme. Mientras tanto, Laura estaba perdiendo el control de su vida. Pero, ¿quién lo habría imaginado? La perfecta vida familiar que ella siempre presumía, comenzó a resquebrajarse. Su madre, obsesionada con la imagen y lo que la gente pensaba de ellos, empezó a ver cómo el negocio familiar se venía abajo. Los clientes comenzaron a desertar, uno a uno, y todo por culpa de los rumores sobre Laura. Lo que empezó como simples chismes de secundaria terminó afectando la estabilidad económica de su familia. Las discusiones en su casa se volvieron cada vez más intensas. Podía ver las marcas del estrés en el rostro de su madre cada vez que la veía. ¿Culpabilidad? No, en absoluto. Laura había decidido jugar conmigo, y ahora, era su turno de sufrir. Lo que nadie supo, porque Laura intentó ocultarlo lo mejor que pudo, fue que la situación en su casa había llegado a un punto crítico. El negocio familiar estaba al borde de la quiebra, y su madre, desesperada, empezó a buscar culpables. Y adivinen a quién le echó la culpa de todo. Sí, a su propia hija. Laura pasó de ser la niña adorada a ser el chivo expiatorio de la familia. Todo lo que alguna vez fue un orgullo para ellos, ahora era una fuente de vergüenza. En la escuela, las cosas no estaban mejor. Los amigos que antes la rodeaban, que la idolatraban, comenzaron a desaparecer. Nadie quería estar asociado con alguien que estaba en el centro de tantos problemas. Las chicas que alguna vez la seguían como si fueran su sombra, ahora la evitaban como a la peste. Verla sentada sola en el comedor, en el mismo lugar donde antes reinaba, fue casi poético. Su desempeño académico también se desplomó. La chica que solía ser un estudiante sobresaliente, que participaba en todas las actividades extracurriculares, comenzó a fallar en sus clases. La presión de mantener una fachada perfecta mientras su vida personal se desmoronaba era demasiado para ella. La vi luchando por mantener las apariencias, pero al final, todos pudieron ver la verdad: Laura estaba rota. El verdadero golpe vino cuando Laura comenzó a perderse a sí misma. Recuerdo claramente un día en que la encontré en el baño de la escuela, llorando en silencio, sus ojos hinchados y su rostro cubierto de lágrimas. Era una sombra de la persona que solía ser. La reina del instituto se había convertido en una persona frágil, rota, desesperada por aferrarse a algo, cualquier cosa, que pudiera darle un poco de estabilidad. No tardó mucho en que empezaran a circular rumores sobre su estado mental. Algunos decían que estaba buscando ayuda profesional, otros que había intentado hacerse daño. No sé cuál de esos rumores era cierto, ni me interesaba averiguarlo. Lo único que sabía era que Laura estaba pagando el precio de sus acciones, y eso era todo lo que importaba. En casa, la situación de Laura no era mejor. Sus padres, preocupados por la reputación de la familia, se habían vuelto hostiles hacia ella. Las discusiones eran constantes, y la tensión era palpable. Su madre, especialmente, parecía haber perdido todo el cariño que alguna vez tuvo por su hija. Para ella, Laura se había convertido en una fuente de problemas, una carga que amenazaba con arruinar lo que les quedaba. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas llegaran a un punto de quiebre. La madre de Laura, desesperada por salvar el negocio familiar y la imagen pública que tanto valoraba, tomó una decisión drástica. Envió a Laura a vivir con unos parientes en otra ciudad, lejos de todo. La chica que una vez fue el centro de atención, la reina de la secundaria, fue enviada al exilio, alejada de todo lo que conocía. El impacto de ser arrancada de su vida, de todo lo que alguna vez había conocido, fue devastador para Laura. Los mensajes que me llegaron de algunas personas que aún la conocían hablaban de una chica que había perdido toda su confianza, toda su chispa. En la nueva ciudad, nadie sabía quién era Laura, y nadie le importaba. Pasó de ser alguien a quien todos admiraban, a ser una completa desconocida. Laura, en su nuevo entorno, trató de empezar de nuevo, pero el peso de su pasado la siguió.
las cicatrices emocionales, las humillaciones que había sufrido y el fracaso de su vida anterior eran demasiado para ella. La última vez que supe algo de Laura, había dejado de asistir a la escuela. Se decía que estaba en tratamiento, luchando por reconstruir lo que quedaba de ella misma. Pero, ¿saben qué? Para mí, era simplemente el final perfecto para una persona que había causado tanto daño. Así que aquí estoy, contando mi historia sin remordimientos, porque la vida no siempre es justa, y a veces, la justicia hay que tomarla en tus propias manos. Y si eso significa destruir a alguien que lo merece, entonces que así sea. Laura, si estás escuchando esto, espero que hayas aprendido tu lección. Yo lo hice, y estoy mejor que nunca. La vida sigue, y ahora, finalmente, la estoy viviendo a mi manera. Laura destruyó lo que yo era, pero al final, fui yo quien destruyó lo que ella pretendía ser. Así que, si hay una lección aquí, es que nunca subestimes a alguien solo porque parece débil. A veces, la persona más silenciosa es la que tiene más fuerza, y en mi caso, esa fuerza fue suficiente para derribar a la reina. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Hasta luego.